One, two, three, four. Hola, buenas noches. Presentando aquí al doctor Israel Pardiñas. Vamos a leer algo de su currículum. Cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología en la UNAM. Hizo su posgrado en prótesis bucal e implantología en la UNAM. Él actualmente se dedica a la docencia en posgrado en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la misma. Es un honor para mí estar acompañando en estas presentaciones que me parecen bastante importantes, bastante provechosas para todos nosotros. Este compartir de información es, yo creo que el día a día de nuestra profesión. Entre más podamos intercambiar ideas y actualizarnos, pues creo que nuestra práctica del diario pues va a tener un mejor resultado, principalmente con nuestros pacientes. Entonces, pues nuevamente muchas gracias y pues vamos a empezar. Muy bien, bienvenido, doctor. Adelante, pues vamos a escuchar lo que tiene el doctor para nosotros en este día. Muy bien, buenas noches nuevamente. Es un gusto compartir con ustedes este medio de comunicación. Es impresionante la tecnología con la cual nos podemos comunicar cada vez más fácil y más rápido en línea, ¿no? Es un gusto estar con ustedes en este concepto de información virtual. Y bueno, pues el tema que me corresponde el día de hoy es biomecánica en implantología. Cuando escuchamos hablar de biomecánica es como si escucháramos hablar de oclusión. Obviamente está totalmente relacionado, es un tema bastante árido, como lo es la oclusión, pero en el caso de implantología y en el caso de todo el área protésica como tal, es un tema fundamental y trascendental, debido a que de tratar de entender este tema es que el éxito de nuestras restauraciones va a prevalecer. Vamos a iniciar con una breve semblanza de lo que corresponde a la biomecánica. Nosotros tenemos que entender cuál es el origen de este tipo de ciencia y tratar de hacerlo lo más fácil posible de explicar, lo más fácil posible de entender para que el concepto quede lo más claro y que por supuesto lo puedan aplicar en sus rehabilitaciones, en sus pacientes en clínica. Como lo ven en la imagen, el éxito del implante va a depender de varios mecanismos. Nosotros lo que queremos evitar en toda restauración protésica es una sobrecarga oclusal. Esta sobrecarga oclusal o este aumento de tensión en nuestro sistema protésico tiene como principal problema, principal riesgo, la pérdida de hueso alrededor del implante. Estas tensiones o esta sobrecarga que se genera a nivel de la cresta ósea es una lesión crónica constante que se genera en el hueso vivo y por lo tanto ante esta lesión o ante este traumatismo pues el hueso se aleja de ese traumatismo como tal. ¿Cuál es su forma de protegerse? Pues alejándose de la lesión, de la tensión y se empieza a perder o a disminuir el hueso a nivel de la cresta.
Nosotros podemos identificar diferentes problemas a nivel protésico como tal o a nivel biológico. Obviamente la pérdida de hueso a nivel biológico es el principal problema que tenemos en cuanto a una sobrecarga oclusal. Evidentemente, en un sistema implanto soportado, lo que nos va a avisar, o una de las pautas en las que nos vamos a dar cuenta si algo está pasando, si hay algún problema como tal, es porque va a haber un aflojamiento del tornillo de nuestra prótesis. Ese puede ser un primer aviso que nuestro sistema está en sobrecarga y por lo tanto tendremos que regresar a nuestro ajuste oclusal para determinar cuáles son las causas y las características de que esto esté ocurriendo. Evidentemente esto avanza, si nosotros si hacemos caso omiso a estos avisos, pues esto avanza y pues puede llegar a fractura de los componentes protésicos o hasta hay reportes de fractura de los implantes como tal. Por lo tanto, bueno, nosotros queremos hablar y profundizar, detallar acerca de cuáles son las herramientas o en este caso los mecanismos oclusales que van a disminuir estas tensiones en nuestro sistema protésico. ¿Cuáles van a ser las herramientas que nosotros tenemos actualmente para poder determinar y poder verificar que nuestro sistema tenga una correcta distribución del estrés, una correcta distribución de cargas? Es importante empezar a entender acerca de las diferencias que existen entre la biomecánica del diente frente a la biomecánica de un implante dental. A partir de esta base científica podemos nosotros entender cuáles son las diferencias biomecánicas del comportamiento de una prótesis dentosoportada y del comportamiento de una prótesis implantosoportada. Cómo es que funciona una y cómo es que funciona la otra. En qué momento se diferencia una de la otra. Es muy fácil. Si nosotros podemos observar en este cuadro, que es un resumen, o sea, es un cuadro muy resumido de las características o diferencias biomecánicas entre un diente y un implante, tendremos entonces que nuestro complejo que está alrededor del diente, nuestro diente como tal, tiene un ligamento periodontal que, como todos sabemos, nos va a dar muchísimas características importantes en cuanto a la biomecánica de nuestro sistema. En el caso del implante, pues va a tener un contacto directo hueso-implante. La realidad es que el ligamento periodontal en el diente sí recibe de primera intención estas cargas lesivas y las amortigua. En el caso del implante no, es un contacto directo hueso-implante, lo cual lo importante aquí es que va a transmitir directamente la carga al hueso como tal. No va a haber algo que lo frene en un inicio, sino lo va a transmitir directo al hueso crestal. Como segundo elemento en el diente tenemos que el diente tiene un módulo elástico similar al hueso. ¿Qué quiere decir esto? La elasticidad del hueso, la elasticidad va a ser un mecanismo también de amortiguamiento como tal al recibir una carga lesiva. En el caso del implante, el módulo elástico es de 5 a 10 veces mayor que la del hueso cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que el implante obviamente no tiene ni cerca la elasticidad de lo que va a tener el hueso. Por lo tanto, va a ser una antena directa que va a transmitir toda la carga directamente a la cresta. En el diente, el diámetro está relacionado con la magnitud de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que los dientes posteriores, pues obviamente van a tener un diámetro mayor, por lo cual van a poder resistir o distribuir mejor las cargas en sentido vertical, y no así en el implante. El implante no está relacionado, o el diámetro del implante no está relacionado con la zona en donde lo vamos a colocar. Tenemos que tomar en cuenta que actualmente lo más importante es tener una tabla vestibular de por lo menos 2 milímetros de diámetro, con lo que a veces no nos permite poner implantes de mayor diámetro. En casos específicos como los molares, hay veces que necesitamos colocar implantes de diámetro regular. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente grosor mesiovestibular o mesiopalatino para poder colocar implantes de plataforma ancha. Por lo tanto, ahí no correspondería este punto que en el diente sí se cumple en cuanto al diámetro. En el diente obviamente tenemos un complejo sensitivo interior y periférico del diente como tal, o sea, nuestra propiocepción que mencionábamos por parte del ligamento periodontal.
En el implante no, en el implante tenemos algo que se conoce como fuerza máxima funcional masticatoria. ¿Qué quiere decir eso? El paciente no va a poder diferenciar si está masticando el pan Bimbo, si está masticando la piedrita del frijol. Entonces, la fuerza masticatoria superior pues va a ser siempre, va a estar constante en cualquier tipo de alimento que esté consumiendo nuestro paciente. Por lo tanto, si a eso le sumamos que tiene un desajuste oclusal, pues entonces se van a ver nuestros signos clínicos como tal exacerbados. Fracturas de porcelana, aflojamiento de tornillo, etc. En el diente sí tenemos más avisos, más signos clínicos. Hay desgaste de esmalte, líneas de tensión, erosión y depresiones. Signos clínicos que nos indican que nuestra prótesis o nuestro diente, nuestra corona clínica está bajo tensión, está bajo estrés. Y entonces son los avisos que tenemos que tomar en cuenta en nuestro análisis inicial, en nuestro análisis oclusal y funcional, para determinar por qué hay líneas de desgaste, por qué hay desgaste de esmalte, por qué hay líneas de tensión, erosión o depresiones, qué desajuste oclusal me está generando estos signos de desgaste como tal. En el implante, en la restauración del implante, pues la realidad es que nos damos cuenta cuando ya se fracturó la porcelana, cuando ya se aflojó el tornillo, cuando ya se fracturó el tornillo o peor aún, cuando ya se fracturó el implante. Otra diferencia muy importante es que en el diente hay hueso cortical alrededor de nuestro órgano dentario y en el implante hay hueso trabecular perimplantar. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy muy importante debido a que este hueso que se forma alrededor del implante es un hueso trabecular, no es un hueso con la misma densidad que va a tener la cortical como tal alrededor del diente. Por lo tanto, si ustedes suman todas estas diferencias y tenemos que el implante es básicamente una antena que va a transmitir la sobrecarga a nuestro hueso alrededor de la cresta y además que este hueso no es totalmente denso, es demasiado trabecular, pues entonces esa es una de las grandes razones por las cuales los implantes se pueden perder y se pueden perder muy rápido. ¿Y todo por qué? Simplemente porque no tienen un buen ajuste oclusal. Esta sobrecarga que generamos al no tener una prótesis totalmente pasiva o un ajuste oclusal correcto, pues tiene que ver con el hecho de la transmisión de cargas directamente hacia el hueso perimplantar. Como mencionaba hace un momento, bueno, pues el movimiento del diente existe, ¿no? Todos nosotros sabemos que el movimiento fisiológico del diente puede llegar a ser en sentido vertical de hasta 28 micras y en sentido horizontal de 56 hasta 108 micras. En el implante no hay movimiento. Se ha reportado por medio de investigación clínica que existe un micromovimiento que puede llegar a ser hasta de 5 micras. Evidentemente no es clínicamente perceptible. Si nosotros en nuestra consulta determinamos que el implante tiene movilidad, quiere decir que ese implante no integró, que fibrointegró, que hubo un problema en el cual no está totalmente integrado. A nivel científico, a nivel clínico de investigación, sí se puede reportar un micromovimiento en sentido vertical, no así clínicamente, lo vuelvo a mencionar porque es un factor muy importante que determina si clínicamente nuestro implante está en buena si va bien, si ha integrado correctamente, si tiene un buen pronóstico o no lo tiene. Hay algo que se reporta como percepción oclusal y es bastante interesante y debemos de tener en cuenta en cuanto a en el momento en el que estamos rehabilitando pues la infinidad de combinaciones que nos pueden llegar a nuestro consultorio. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que un paciente con un diente, cuando antagonizas un diente natural contra un diente natural, puedes tener una percepción oclusal de una interferencia de 20 micras, que es mínima. 20 micras es muy poco. Cuando tu antagonista ya es un implante, un diente natural contra un implante, esa interferencia se tiene casi que duplicar para que el paciente la sienta. ¿Qué quiere decir esto? Si tú dejas una restauración que está oclusalmente desajustada, tu paciente no la va a sentir, le va a dar más trabajo sentirla cuando tienes una restauración de antagonista contra implante, un diente natural contra implante, porque la interferencia tiene que ser casi del doble para que el paciente lo perciba, debido a que ya no tienes ligamento periodontal arriba y ligamento periodontal abajo. Entonces la sensibilidad o la percepción oclusal pues
baja y se reduce. ¿Qué pasa un implante contra un implante? Pues la interferencia tiene que ser mucho mayor, hasta 64 micras. De ahí que tenemos que tener un sumo cuidado en nuestro ajuste oclusal para evitar que nuestro paciente quede con una interferencia oclusal que tal vez no está percibiendo al 100%. ¿Por qué? Porque es muy grande. ¿Qué pasa cuando antagonizamos un diente o una prótesis en un paciente dentado superior contra una sobredentadura inferior o viceversa? Bueno, pues las interferencias se van hasta 108 micras. Todavía más grande la interferencia para que el paciente pueda sentir o pueda reportar que está alta la restauración. Luego entonces nosotros necesitamos utilizar un papel de articular muy fino, menos de 20 micras, para tratar de poder, para tratar de identificar como tal en el marcaje cuáles son las interferencias reales que el paciente puede pasar por alto por estas percepciones oclusales que ya no se dan al 100%. Hay una secuencia que se sugiere, una secuencia de contactos oclusales, de lograr contactos oclusales adecuados. Esta es como una receta de cocina, la cual tenemos que ir punto por punto, debido a que es bastante importante o bastante específico lo que queremos buscar. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que evaluar es la oclusión existente de mi paciente, si tiene protección canina, si tiene guía anterior, en suma, qué tipo de esquema oclusal cuenta mi paciente, y a partir de ahí mantenerlo y tratar de no modificarlo o incrementarlo o mejorarlo. Si no tenemos una protección oclusal adecuada, bueno, pues tratar de mejorar esa oclusión en nuestra rehabilitación completa. El primer punto que tenemos que lograr es un ajuste oclusal inicial bajo fuerzas ligeras de asentamiento en relación céntrica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que lograr contactos cuando nos llega nuestra prueba de porcelana, ya llegó la estructura, y entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar es que nuestra prótesis asiente correctamente, y entonces empezamos a evaluar los contactos oclusales que presenta. Este ajuste oclusal inicial bajo fuerzas ligeras de asentamiento tiene que ver con el hecho de colocar un papel articular fino de menos de 25 micras o menos de 20 micras, como lo vimos hace un momento, y decirle al paciente o mencionarle al paciente, pedirle al paciente más bien, que cierre suave, sin que haga presión, que cierre al primer contacto que él sienta, sin hacer presión, sin hacer fuerza. ¿Qué necesitamos lograr en este primer contacto? Lograr contactos suaves en la prótesis y contactos más marcados en los dientes vecinos. Yo quiero que mi prótesis sobre implante apenas si se llegue a colorear en este primer marcaje. Cuando ya logré hacer eso, porque generalmente pues la mayoría de las restauraciones en prueba de porcelana vienen un poco altas, o por no decir muy altas, entonces lo primero que tenemos que lograr es que el paciente pueda morder suave, sin hacer presión, y que se logre marcar con una fuerza mayor los dientes vecinos y con una intensidad menor la prótesis que estamos evaluando. Posteriormente, un ajuste oclusal bajo fuerzas mayores de asentamiento. ¿Qué quiere decir eso? En este momento sí ya le vamos a pedir al paciente que haga presión, haga fuerza y muerda con fuerza. Hasta ese momento podemos lograr contactos similares con los dientes vecinos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que el ligamento periodontal de los dientes vecinos va a actuar, va a reducir el espacio interoclusal, y por lo tanto ahí ya podemos lograr un marcaje mucho mayor o similar al de los dientes vecinos. ¿Qué pasa si no logramos eso? ¿Qué pasa si desde el inicio logramos un contacto similar como en el de los dientes vecinos? Pues nuestra restauración siempre va a quedar alta. Cuando el paciente haga un cierre fuerte, cuando apriete con fuerza, pues entonces los dientes como tal van a actuar, su ligamento periodontal va a actuar y el implante no. Por lo tanto, siempre va a quedar alta esa restauración. De tal suerte que yo les recomendaría particularmente que pues se fueran siempre a tratar de buscar el mínimo contacto en la superficie oclusal principal, que ahorita la vamos a ver, directamente cuando el paciente ya genera una presión. En
en un ajuste oclusal bajo fuerzas mayores, cuando está apretando, bueno, ahí tratar de lograr tal vez no un contacto similar, sino un contacto menor que en los dientes vecinos en nuestra prótesis, para tratar así de distribuir mejor la carga y no tener una sobrecarga oclusal sobre nuestra prótesis. Todo el estudio de la biomecánica se basa básicamente en una fórmula muy sencilla. Una fórmula muy sencilla que dice tensión es igual a fuerza sobre área de contacto, sobre superficie de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la fórmula, la fórmula algebraica que utilizan en las investigaciones, en los artículos de investigación para medir pues, la tensión de un sistema, así sea una prótesis de 3 unidades, una sobredentadura, una prótesis sobre 4 implantes, sobre 6, sobre 8, etc. Todos estos artículos que nosotros vemos de investigación a partir de elemento finito o a partir de biomecánica como tal, en donde miden la transmisión de la carga, pues lo que miden es la tensión de ese sistema. ¿Y qué variables tienen? Pues la superficie de contacto. Si nosotros empezamos a desglosar esta fórmula que es muy sencilla, tenemos que T es igual a tensión y F es igual a fuerza sobre área de contacto. La realidad es que la fuerza en esta ecuación es constante, va a ser nuestro valor constante. ¿Por qué? Porque va a ser un valor que no vamos a poder modificar, es la fuerza del paciente. Ese valor ya va a estar dado por cada uno de nuestros pacientes. Lo que sí podemos modificar es la superficie o área de contacto, el valor de la A. De tal suerte que para que nosotros logremos tener valores menores de nuestra tensión, lo que necesitamos hacer es aumentar el valor de la superficie de contacto. Nosotros queremos tener un valor menor en la fuerza comparado con el valor mayor que podamos colocar en la superficie o área de contacto. ¿Cómo es que vamos a poder manejar o mover o aumentar esa superficie o área de contacto? Bueno, pues siempre que podamos aumentar el diámetro del implante, va a ser una estrategia para poder aumentar el valor de la A. Siempre que podamos aumentar el número de implantes, va a pasar exactamente lo mismo. Y siempre que podamos ferulizar los implantes y que trabajen como un mismo sistema, también es que vamos a aumentar la superficie o área de contacto. ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito de esto? Pues reducir y distribuir las cargas axiales y laterales sobre una superficie amplia. Ese es el secreto del All-on-4, por ejemplo, el famoso All-on-4 que está cada vez más, pues no de moda, sino más actual, en donde solo con 4 implantes podemos rehabilitar toda una arcada completa. ¿Por qué? Porque tienen una buena posición, una buena distribución en todo el arco, tienen una buena longitud, un buen diámetro y están ferulizados los 4 implantes, de tal suerte que podemos distribuir y reducir las cargas axiales y laterales sobre una superficie amplia. ¿Ok? Muy bien, a manera general se recomienda que busquemos un esquema oclusal en nuestra prótesis implantosoportada que se conoce como oclusión protectora de los implantes u oclusión medial lingualizada. ¿En qué consiste esta oclusión medial lingualizada? Pues nosotros tenemos que buscar una articulación mutuamente protegida. Vamos a mencionar de manera general cuáles son las características de una oclusión mutuamente protegida, porque es un tema bastante amplio, como todos lo debemos de saber, es un tema bastante interesante, pero no es el tema como tal de hoy. Pero vamos a analizar y vamos a mencionar cuáles son las características esenciales de esta articulación mutuamente protegida. Como todos sabemos, la guía incisal debe existir, debe prevalecer una guía incisal en teoría mayor que la guía condilar para que se genere esta desoclusión de los dientes posteriores. Una protección canina. En nuestros movimientos lateralidad derecha e izquierda necesitamos esta protección canina para evitar estas cargas tangenciales en los dientes posteriores. En oclusión céntrica, los dientes anteriores tienen contacto ligero en comparación con los posteriores. A rasgos generales, tenemos que lograr esta articulación mutuamente protegida de inicio.
¿Qué pasa con la guía incisal específicamente en prótesis implantosoportada? En una prótesis fija implantosoportada anterior. Esta guía incisal la recomiendan que sea tan suave como sea posible. ¿Qué quiere decir? La mínima necesaria para que podamos desocluir a los dientes posteriores. Si yo tengo un traslape de 1 a 1 y con eso logro una desoclusión posterior, pues esa guía es funcional para ese paciente. ¿Por qué? Porque me está generando la desoclusión de los dientes posteriores y por lo tanto me está protegiendo así de las cargas tangenciales u horizontales. Y obviamente si es posible ferulizar los implantes en esta zona anterior, pues mucho mejor para poder distribuir estas cargas, como lo hemos estado mencionando anteriormente. Evidentemente, la inclinación del implante tiene que ver con la distribución mejor o peor de nuestra carga. Los implantes en teoría están diseñados para soportar cargas sobre su eje mayor, no para fuera del eje mayor. La carga se sale del eje mayor cuando obviamente la angulación del implante es errónea. El eje mayor del implante pues es su eje axial, es el centro como tal del implante. La mayor tensión se va a localizar a nivel de la cresta e incrementa si las fuerzas se aplican en dirección angular. O sea, entre más se va inclinando el implante, pues más se va aumentando esta tensión. Si el ángulo aumenta, las fuerzas de compresión, las fuerzas de tracción y de cizallamiento también van a aumentar. De tal suerte que en un concepto biomecánico puro, entre más vertical esté un implante, entre más vertical le llegue la carga a un implante, pues mucho mejor se va a distribuir la carga. Esto hablando de implantes unitarios. Funciona un tanto diferente cuando los implantes son ferulizados o son de arco completo, porque como ya lo mencionamos antes, el éxito de una rehabilitación fija de arco completo, independientemente de la angulación, pues es que estén ferulizados, que toda la arcada funcione como una sola unidad. ¿Qué menciona Misch, por ejemplo? Al colocar una carga angulada sobre el cuerpo de un implante, aumentan la tensión por compresión, tracción y cizallamiento en el lado contrario al que se aplica la fuerza. Siempre vamos a ver la consecuencia como tal en el lado contrario al que se aplica la fuerza. Va a ser en la cresta en donde más pérdida de hueso vamos a poder observar. Algo muy interesante, o para mí por lo menos es muy interesante, el hecho de que Carl Misch nos dice que la colocación ideal del implante es perpendicular al plano oclusal y en la misma dirección que el contacto oclusal principal. En teoría, así de específico tendría que ser la colocación de nuestro implante. ¿Cómo vamos a lograr que esta colocación sea perpendicular al plano oclusal y en la misma dirección que el contacto oclusal principal? Pues a partir de nuestro encerado diagnóstico. Para eso es tan importante hacer el encerado diagnóstico, ya sea de un implante, 4, 5, los que sean que vayamos a colocar. El encerado diagnóstico es fundamental porque a partir de ahí nosotros vamos a determinar cuáles son las cúspides funcionales y cuáles son nuestras cúspides de trabajo. Idealmente, en nuestra cúspide funcional es en donde tendríamos que tener el centro como tal del implante, para que ese sea nuestro contacto principal, punto principal de contacto, para que sea nuestro punto principal de contacto. Obviamente, si es nuestra cúspide funcional, pues va a ser nuestro contacto inicial, nuestro primer contacto. En el momento en el que no hacemos un encerado, pues nos perdemos, no sabemos en qué posición de toda la corona clínica, o sea, hablando solamente de una corona clínica, específicamente vamos a poner el ejemplo de un primer molar inferior. Podemos identificar perfectamente que nuestra cúspide funcional va a ser la vestibular y por lo tanto abajo de esa cúspide funcional idealmente tendría que estar el centro del implante. ¿Para qué? Para que pueda transmitir completamente la carga sobre su eje axial y sobre su punto principal de contacto. A partir del encerado, bueno, pues vendría la guía quirúrgica. La guía quirúrgica, entonces tendríamos que colocar nuestro tubo guía, o si es una guía quirúrgica computarizada, bueno, pues ahí se tendrá que
guiar el tubo o el body scan para poder ubicar nuestro punto principal de contacto a partir de nuestro encerado funcional. ¿Cuáles son algunas características que debemos de tener en cuenta cuando estamos evaluando la corona clínica como tal? La corona o en la etapa de nuestra prueba de porcelana, cuando estamos haciendo nuestro ajuste oclusal y estamos precisamente verificando estos detalles oclusales, y que no necesariamente nuestro técnico tiene que saber o conocer, y que por lo tanto es nuestra responsabilidad mencionárselo, pues son unos detalles anatómicos muy sencillos. Debemos de tener o no debemos de perder en cuenta que las restauraciones sobre dientes, en nuestras restauraciones sobre dientes llegamos a manejar angulaciones de 30, 33 grados o hasta un poquito más a veces, pero en nuestras restauraciones sobre implantes, en nuestras coronas clínicas oclusales como tal, debe haber una angulación menor, de 10 a 20 grados. Un surco central de 2 a 3 milímetros, un surco central más amplio para no anclar tanto la articulación y para que se distribuya mejor la carga, y de tal suerte que nosotros, si tenemos una rehabilitación completa en donde combinamos dientes e implantes, pues vamos a poder simplemente con ver la anatomía como tal de las caras oclusales, poder diferenciar cuáles son las que están sobre diente y cuáles son las que están sobre implante. Eso lo tendríamos que poder hacer siempre y cuando le indiquemos a nuestro técnico que, bueno, pues deje con una menor angulación nuestras restauraciones que van sobre implante, y pues puede ser un poco más pronunciado la angulación sobre diente. En suma, las coronas oclusales, a nivel oclusal, las caras oclusales de nuestros dientes o restauraciones sobre implantes no van a ser tan estéticas como lo serán con unas restauraciones sobre diente, o no tendrían que ser tan estéticas debido a que estas angulaciones pues no van a dar permiso a dar tanta anatomía, ¿no? Como se ve en esa imagen, eso es lo que justamente sería lo que debemos de tratar en un inicio, que nuestro contacto principal, como se ve en la imagen que estoy señalando, pues que sea en nuestra cúspide funcional y que abarque el eje axial del implante. Tratar de lograr nuestro contacto principal en lo que va a ser el eje axial de nuestra rehabilitación. ¿Qué pasa si no se logra así? Bueno, pues en nuestra misma corona clínica se va a generar un brazo de palanca. Este brazo de palanca pues va a tener consecuencias como fractura o desprendimiento de porcelana en un inicio, o hasta aflojamiento de nuestro tornillo de fijación. Esto es muy común, es precisamente lo que no queremos lograr. Este es una fotografía de un caso clínico como tal, en donde el implante se perdió pues debido a que existe un cantilever, una extensión horizontal en nuestra corona clínica. En una sola corona clínica podemos nosotros generar un volado. Si el implante está totalmente mesial o distal, bueno, pues se va a generar entonces un brazo de palanca importante. ¿Qué pasa si ya nos llegó el caso y nosotros no tenemos estos casos como los que les estoy presentando y ya lo tenemos que rehabilitar? Bueno, pues evitar contactos en la zona en donde no está el implante y centrar mi contacto principal pues en donde sé que está ubicado mi implante, para tratar así de que la carga se distribuya y proteger de ese brazo de palanca que se va a generar en la zona mesial o distal en donde no tengo soporte por parte del implante. ¿Qué dice la literatura? Cualquier fuerza que se aplique en una extensión distal o cantilever o voladizo se va a duplicar en la zona más alejada de este, así sea en una corona clínica o así sea una prótesis fija de más unidades. La posición de los contactos oclusales determina la dirección de la fuerza. Hay que evitar contactos sobre las crestas marginales, hay que tratar de centralizar más los contactos, evitar contactos en crestas como tal. Los contactos oclusales primarios, o sea los principales, deben quedar en el diámetro del implante, eso es lo ideal, tratar de que nuestro contacto principal quede en el diámetro del implante, y los secundarios dentro de 1 milímetro de la periferia del mismo. ¿Cuáles son los secundarios? Bueno, pues los contactos que debe haber o no en movimientos excursivos, la tríada de derecha, izquierda o protrusión. En suma, tratar de centralizar nuestro contacto principal en lo que va a ser el diámetro como tal del implante.
En cuanto al contorno de la corona, este es otro cambio importante también que debemos de mencionar a nuestro técnico. La tabla vestibular o el ancho vestíbulo palatino debe ser de 1 a 2 milímetros menor que la del diente natural adyacente. Es decir, nosotros si tenemos un par de coronas sobre diente, la que va a estar sobre implante va a ser en sentido vestíbulo palatino, pues 1 o 2 milímetros más corta que la de los molares. Hay que lograr contactos o contornos vestibulares reducidos y una fosa central amplia, como ya lo habíamos mencionado. Luego entonces, pues la razón de esto es tratar de reducir en lo posible pues un brazo de palanca en sentido horizontal. Nosotros tendremos que mencionar a nuestro técnico que nos deje un 1 a 2 milímetros más corto en sentido vestíbulo palatino, pues nuestra restauración sobre implante en comparación con nuestra restauración sobre dientes, si fuese el caso. ¿Qué pasa con la altura? La altura es bastante importante porque de esto va a determinar el tipo de rehabilitación. Si nuestro paciente va a ser candidato para una rehabilitación fija o si va a ser candidato para una sobredentadura, para una restauración removible, en caso de desdentados totales. Obviamente a mayor altura de la corona, mayor aumento de la fuerza en la zona de la cresta, en la interfase hueso-implante. Va a actuar así como tenemos una extensión distal o voladizo en sentido horizontal, pues también cuando tenemos una corona clínica larga. ¿Cuánto es una corona clínica larga? Más de 15 milímetros, 16, 20, hasta 19, 20 milímetros, llegamos a tener pacientes con esa longitud de altura o de espacio interoclusal debido a la pérdida o colapso óseo. Se generan unas distancias interoclusales de hasta 20 milímetros, en donde ese brazo de palanca en sentido vertical, pues obviamente va a generar estrés a nivel de la cresta. Si a eso le aumentamos que no pudimos colocar un número adecuado de implantes, que no tuvimos un buen torque inicial, que la densidad del hueso no fue la adecuada, que tuvimos que regenerar, que no logramos unos contactos oclusales adecuados, bueno, pues es la suma de el error más el error más el error, lo que al final del día pues va a ser el fracaso de nuestra rehabilitación, así sea de una corona o de toda una arcada completa. Cada acción va a tener una reacción, o sea, eso es totalmente cierto, y en el caso de la implantología pues se ve enseguida, en 6 meses o hasta menos podemos perder una corona clínica o toda una arcada completa. ¿Debido a qué? A que esa rehabilitación no está biomecánicamente estable, no tiene una pasividad como tal la estructura que genera un contacto íntimo entre la conexión de los aditamentos y la plataforma del implante. Al no tener esta pasividad, bueno, pues no se va a generar la transmisión adecuada de estas cargas que estamos mencionando en esta charla. Luego entonces, el éxito del implante o el éxito de mi rehabilitación como tal, un implante, una arcada completa, va a depender de los mecanismos oclusales que van a disminuir esta tensión. Estos mecanismos oclusales no los hace el técnico, no los hace el periodoncista, no los hace el maxilofacial, los hace quien está rehabilitando el caso. Si alguno de esos tres lo rehabilita, bueno, alguno de esos tres tendrá que determinar cuáles van a ser los mecanismos oclusales para ese caso en particular, así sea otra vez de una sola corona clínica o de toda una arcada, para que podamos distribuir y que esa tensión se reparta a lo largo de todos los implantes o del mismo implante y que veamos el éxito a largo plazo del implante o de mi rehabilitación. Sin duda alguna, la odontología actual es una odontología totalmente predecible, en donde gracias al entendimiento de temas como la biomecánica, podemos determinar o no si nuestra rehabilitación va a tener un pronóstico favorable o desfavorable. Podemos determinar si la restauración que ya nos llegó para mejorar, tenemos que quitar toda la restauración y volver a iniciar de cero o no. Simplemente con un ajuste oclusal adecuado podremos salir adelante.
Esta odontología predecible tiene que ver con el hecho de una odontología basada en la evidencia científica. Si nosotros no nos acostumbramos a evaluar los artículos o la información científica actualizada, bueno, pues no tendremos esta información a la mano en la cual podemos comparar cuáles son las técnicas que nos van a llevar de la mano a tener una odontología predecible, o simplemente cuáles son las técnicas con las cuales no nos vamos a meter en complicaciones con nuestros pacientes en nuestra consulta privada. Es para mí un placer haber compartido brevemente este tema tan árido que podría llegar a parecer. Espero que haya sido un tanto sencillo de entender, que ese fue el propósito de hacerlo tan simple, para que se tratara de digerir en lo posible, y ojalá que hayan salido algunas preguntas por ahí para tratar de esclarecer algunas dudas. Yo sé que es un tema bastante amplio y que requiere de bastante lectura para poder entender cuáles son las consecuencias reales, pues tanto a nivel biológico como a nivel protésico, y en general el resultado a largo plazo de mi rehabilitación, ¿no? Muchísimas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Muy interesante, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Y sí, nos están haciendo algunas preguntas. ¿Qué relación hay entre número de implantes y biomecánica? Muy buena pregunta. La realidad, bueno, como lo mencionamos hace un momento, el número de implantes tiene que ver con aumentar la superficie de contacto de nuestra rehabilitación. No quiere decir que entre más implantes coloquemos en una rehabilitación, mejor éxito va a tener. Les puse el ejemplo clásico del All-on-4. 4 implantes para toda una arcada fija, superior o inferior. ¿Por qué funciona este tipo de rehabilitaciones? Porque los 4 implantes están adecuadamente distribuidos en toda la arcada, con un diámetro específico y con una longitud específica, y porque están ferulizados. Entonces, al estar ferulizados, aunque sean 4 implantes, vamos a seguir cumpliendo con el concepto de aumentar la amplitud o el área de contacto de nuestra rehabilitación. Luego, entonces, a partir de 4 implantes podemos lograr una rehabilitación fija, hasta 6 u 8 si le queremos poner algún número. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo funcionan los implantes cortos? Muy bien. Los implantes cortos cada vez se están poniendo más en boga, porque hay veces que preferimos un implante corto para evitar hacer algún tipo de regeneración ósea, algún tipo de elevación de seno maxilar, o simplemente algún tipo de aumento de reborde. ¿Cuál es la forma de funcionamiento de estos implantes? Bueno, pues que van a compensar la longitud con el diámetro. Otra vez, un mecanismo que nos va a ayudar a aumentar la superficie de contacto. Luego, entonces, compensan la longitud corta con un diámetro un tanto más amplio. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué complicación biomecánica a nivel protésico más frecuente es la que hay? Bueno, la realidad es que hay varias complicaciones biomecánicas. Bueno, a nivel protésico como tal, les podría mencionar que de las más frecuentes es aflojamiento del tornillo. La clásica llamada del paciente que te dice, doctor, se me acaba de aflojar el implante. No, pues la realidad es que solamente fue el tornillo de fijación el que se aflojó. ¿Debido a qué? Pues que había a lo mejor un punto prematuro de contacto, alguna interferencia oclusal en lateralidades o protrusión, que generó que le llegara más carga a esa rehabilitación, y pues el primero que cede en el sistema es el tornillo de fijación. Okay. Muy bien. ¿Qué complicación biomecánica a nivel biológico más frecuente es la que hay? Bueno, a nivel biológico mencionamos que la más frecuente pues puede ser o es como tal la pérdida de hueso a nivel de la cresta. Eso es nuestro primer indicio que hay una sobrecarga como tal, que nuestro sistema biológico está respondiendo a esta sobrecarga. Otra vez, el hueso se empieza a alejar de esa irritación que le está generando la sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de que el hueso se protege? Pues alejándose de esa lesión. Entonces se empieza a ver pérdida a nivel de la cresta, como inicio. Muy bien. Una última pregunta.
la oclusión lingualizada es solo para implantes? No, la realidad es que la oclusión lingualizada básicamente viene desde prostodoncia. Es una oclusión que se utiliza o la cual surgió para pacientes con rebordes totalmente atróficos. El tratar de lingualizar nuestros contactos en el centro de nuestro proceso, principalmente en casos de atrofia mandibular, pues va a estabilizar nuestra dentadura convencional. Bueno, esta misma filosofía se aplica o se trata de aplicar en una rehabilitación con implantes para tratar de que otra vez nuestra cúspide funcional quede justamente en el centro de nuestro reborde alveolar y por lo tanto transmita directamente al centro del implante o a nuestro reborde alveolar como tal la carga principal. Entonces, no, este concepto o esta filosofía viene desde prostodoncia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le otorga aquí al doctor Israel Pardiñas este reconocimiento. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Israel Pardiñas por su participación en el aula virtual con el tema Biomecánica en Implantología, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, octubre 31 de 2016, en representación del presidente, doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.